¿Cuál es la dinámica del nudo Borromeo? Hola, mi nombre es Guillermo Gaetano e investigo en psicoanálisis. En el video de hoy trabajaremos algunos aspectos en torno al nudo Borromeo. Básicamente, trataremos de plantear cuál es la dinámica impresa por Lacan en el nudo Borromeo. Recordemos que nuestra hipótesis se basa en que Lacan planteó dos tipos de nudos, los nudos del acontecimiento y el nudo de la historia o de la estructura en su evolución. En el video de hoy trabajaremos el nudo de la historia. Como primer cuestión a caracterizar será la de pensar los componentes de este nudo. Tomemos como referencia, por ejemplo, el síntoma de Joyce. Veamos una imagen de él. ¿Qué elementos podemos distinguir en ese nudo? Como primer cuestión, podríamos decir que hay cuatro componentes de diferente cualidad. El primero de ellos son los tres registros, imaginario, simbólico y real. El segundo componente es el cuarto elemento, que en este caso sería el síntoma joyciano puesto sobre un componente diferente. Un tercer componente serían los agujeros que componen al nudo, que consta de los espacios de goce, los tres espacios de goce, goce del otro, goce fálico y sentido, el agujero del objeto A y lo que Lacan caracterizó como el cuerpo, vida y muerte. Finalmente existe un cuarto componente que tiene que ver con los cruces. Particularmente en el nudo que acabamos de ver, nos encontramos con un fallo de cruce. Siendo así, podemos presentar los cuatro componentes del nudo: agujeros, cordeles, cuartos cordeles y fallos. En lo que respecta a los agujeros, hemos visto que podríamos diferenciarlos en tres niveles diferentes. Uno es lo que tiene que ver con vida, muerte y cuerpo, que se componen como cualidades asociadas a determinado registro. El cuerpo asociado al registro imaginario, la vida con relación a lo real y dejar desplazar a la muerte como la muerte de la cosa vinculada a lo simbólico. Con respecto a los agujeros intermedios, vemos que lo que queda por fuera del cuerpo es el goce fálico, ¿sí? Entonces, si uno observa el cordel imaginario, el goce fálico queda por fuera de, el cuerpo, es decir, de lo imaginario, y el espacio vinculado con el agujero del goce del otro es justamente lo que queda por fuera de lo simbólico y con la preeminencia del espacio real, y el sentido, aquello que queda por fuera de lo real, o en todo caso, aquello que intenta abrazar lo real pero siempre queda por fuera. El tercer nivel de agujero vendría a ser el objeto A. El objeto A es el resultado de la composición de los otros agujeros. En la medida que se componen y se configuran los otros agujeros, el objeto A comienza a hacer funcionar en la estructura. Si los agujeros de goce quedan poco delimitados o fallando en su composición, lo que comienza a fallar es la estructuración del objeto A dentro del nudo.
Bueno, el segundo componente, como hemos dicho, tiene que ver con los cordeles de registro imaginario, real y simbólico. Los cuartos elementos, en este caso, en el caso que hemos dado como ejemplo de Joyce, eh, ha sido el sintón y es el cuarto cordel por excelencia. De hecho, es el nombre del seminario 23. Pero no es solo ese el cuarto elemento. Lacan, durante los seminarios 22 y 23 fundamentalmente, fue diciendo de distintos tipos de cuartos elementos. Entre ellos nos encontramos con las nominaciones neuróticas, que tienen que ver con la inhibición, síntoma y angustia. Además de las nominaciones, podríamos ubicar al complejo de Edipo, al famoso nombre del padre, que Lacan los va ubicando, e incluso ubica al concepto freudiano de realidad psíquica. Pero todos estos cuartos cordeles lo que hacen, su labor fundamental es la de significar y leer lo que ocurre en el nudo básico de tres con, con su estructuración de goces y de fallos. Dentro de los cuartos cordeles también Lacan nombró la transferencia, es decir, cuando algo deja de ser funcional, el dispositivo analítico, a través de la transferencia, instala determinadas posibilidades de compensación o estabilización provisoria del nudo. Está la posibilidad de articular y volver a compensar los agujeros de modo tal de configurar el agujero central que es el objeto A. Por el lado de la psicosis también nos encontramos con cuartos cordeles, particularmente el sintoma, podríamos decir un cuarto cordel comodín que puede ser utilizado y pensado en las estructuras neuróticas como en las psicóticas. Además de la excepcionalidad del síntoma en las estructuras psicóticas, podemos encontrar reparaciones del orden imaginario. Incluso podríamos pensar que el elemento delirante y el alucinatorio cuando comienza a estar cargado de sentido, cumplen funciones reparatorias, es decir, cumplen funciones que enlazan de modo delirante, de modo psicótico, el nudo con el fin de establecer formas de lazo delirantes, pero formas de lazo al fin. De esta manera nos encontramos con este conjunto de cuartos cordeles. Finalmente, dentro de los componentes del nudo, encontramos a los fallos. Este es un concepto que Lacan incorporó al nudo sobre el final del seminario 23, que hizo que resignificara toda la dinámica del nudo. ¿Qué podemos decir sobre los fallos? ¿Qué significación tienen estos fallos? El fallo en el nudo, el fallo de cruce del nudo, habla del fallo estructural humano. Es decir, de acuerdo a la concepción freudiana, Freud ya concebía al psiquismo como determinado por una falla estructural significada en la presencia del inconsciente. De esta manera, en términos más abstractos, el fallo representa la condición humana de la existencia del inconsciente. Pero no solo eso. Como vemos, el nudo posee 6 cruces, que los podríamos numerar del siguiente modo. En esa numeración que hemos establecido podemos diferenciar los primeros 3 que tienen que ver con cruces internos y los otros 3 con cruces externos. ¿Por qué esta diferenciación? Los cruces externos tienen una cualidad que es la de poder invertirse en su orden. Es decir, puede aparecer una dinámica en donde por extensión los cordeles se extienden y pueden volver a reubicarse en la condición inversa. Es decir, algo que estaba fallado puede volver a su orden de origen. O a la inversa, algo que está organizado puede
desorganizarse, puede fallarse frente a determinado requerimiento de la dinámica del nudo. En cambio, los nudos interiores representan a los fallos de base de la estructura, es decir, aquellos que siempre va a estar fallado. Esta cualidad fue desarrollada implícitamente por Lacan. Lo que fue produciendo fue aperturas de cordel, ¿sí? Al modo de estos gráficos. En ellos lo que vemos es la posibilidad de extensión de los cordeles al infinito. En esa posibilidad lo que se produce es la introducción de un teorema, el teorema de Desargues, de que en el infinito existe un punto impropio en donde las líneas se cruzan y en esa posibilidad de cruzarse puede invertirse su condición. No así los cruces interiores. Uno podría decir que el nudo lo que muestra es que esa condición de estructura es la que hace producir al sujeto humano. Su condición de falla y de producción de real permanente, ¿sí? Lo real del fallo que produce todo el tiempo, hace que el nudo requiera generar respuestas permanentes para compensar el advenimiento de lo real de esa propia falla. Con la introducción del concepto de error de cruce o fallo de cruce, lo que hace Lacan es desentenderse definitivamente de que este tipo de nudos puedan desprenderse, mientras que los nudos del acontecimiento, como hemos trabajado en un video anterior, pueden desprenderse y pueden componer nuevamente su condición browniana. El nudo de la historia lo que muestra es que lo que se encuentra trabajando permanentemente es el fallo interior o exterior que exige al nudo producir respuesta, exige a la estructura producir respuesta. Vemos así que esto que en algún momento era una posibilidad real, el desprendimiento de cordeles, lo que se convierte en este tipo de nudos a partir de la introducción del fallo de cruce es una fuerza de tendencia al desamarre. Uno podría decir que la lógica, la dinámica del nudo es que frente a la ausencia, a la presencia de un fallo y a la ausencia de cuartos elementos que recompongan la tensión y el equilibrio del nudo, lo que genera es una tensión al desamarre. Esa tensión al desamarre lo produce que la estructura, el nudo, rápidamente construya cuartos elementos que vuelvan a estabilizar o encuentren un punto de estabilización del nudo y que vuelvan a recomponer ese objeto interior, esos espacios, esos agujeros, para lograr algún orden de estabilización. La respuesta, por supuesto, puede ser patológica o no. De ahí que el nudo neurótico frente a la ausencia de un cuarto elemento, lo que genera es una rápida respuesta, sea en la producción de síntomas a través de fallar los cruces exteriores. Vemos así que esos fallos lo que producen rápidamente son o inhibiciones, que los vamos a graficar a modo de anudamiento, o síntomas, que a nuestro entender vale el modo del encadenamiento. Las formas de intervención en el nudo han sido expresadas por Lacan, no solamente en términos simbólicos, sino que en términos concretos, mostrando ciertos modos que requieren o que ofrecen mayores movimientos, ciertos otros que ofrecen menos. Por ejemplo, entre el encadenamiento y el anudamiento existe una posibilidad de mayor o menor movimiento, representando uno a la inhibición y otro al síntoma. Como hemos dicho, estas expresiones de fallos y de producción de cuartos cordeles a nivel de respuestas nominativas en el campo
exterior al nudo, es decir, de los cruces exteriores, lo que habilita es a pensar la posibilidad de levantamiento y de solución de esa sintomatología. En cambio, el avance de un psicoanálisis nos lleva a el punto real interior, es decir, cómo cada estructura se manifiesta en su fallo estructural, pudiendo eventualmente responder sintomáticamente, como en el caso Joyce. De este modo queda presentado cómo todas las estructuras generan respuestas, a veces patológicas, a veces no, para lograr la estabilización general del nudo. Las respuestas, como hemos dicho, vinculadas con el campo patológico, tienen que ver con las soluciones provisorias o no que cada estructura produce. Finalmente, como elemento a considerar, se puede recuperar el elemento de el saber hacer con lo real. La idea lacaniana del saber hacer con lo real a través del síntoma es justamente la posibilidad de construir elementos, cuartos elementos, que den respuesta ya no a los fallos de cruce exteriores, sino justamente a los fallos interiores, vinculados con la condición de parlante, de parletre del sujeto. Como colorario, podemos pensar que Lacan ha logrado mostrarnos lo real de la estructura a través del nudo y nos ha logrado capturar justamente de algún modo la máquina que esto implica, es decir, aquello que constantemente exige a el nudo a producir respuesta. En esta imperfección, en esta máquina fallada, lo que constantemente se produce es labor para responder a la falla estructural, ¿sí? Y crear condiciones donde se componga nuevamente cada uno de los espacios de goce y particularmente de la constitución de un agujero central que motorice la posibilidad del deseo. Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Nos vemos la próxima.